Hay un lugar donde el sol parece haber sido esculpido con mayor intensidad, donde los colores no solo pintan paisajes, sino que cuentan historias milenarias. Un país donde el pasado baila con el presente en cada plaza, en cada gesto, en cada sabor. Este es México, tierra de contrastes, de misterios y de una belleza que desafía toda descripción. Prepárate para cruzar cascadas deslumbrantes, selvas que susurran secretos antiguos y mares que besan la tierra con la ternura de una leyenda viva. Cañón del Sumidero. En el estado de Chiapas, en México, se alzan gigantescas paredes de piedra que parecen desgarrar el cielo. Es el Cañón del Sumidero, un coloso geológico con raíces que se remontan a la formación del propio planeta. Durante millones de años, la fuerza constante del agua y el poder implacable del tiempo esculpieron este profundo desfiladero, creando uno de los paisajes naturales más impresionantes de América Latina. La historia del cañón es antigua, marcada por movimientos tectónicos, erosiones y la lenta pero poderosa acción del río Grijalva. Esta garganta de piedra, que en algunos tramos se eleva a más de 1000 metros por encima del lecho del río, es a la vez una maravilla geológica y un relicario de historias humanas, mitos y luchas. Se dice que los antiguos pueblos zoques consideraban el cañón un lugar sagrado, una grieta abierta por la voluntad de los dioses. Era allí, entre sombras y acantilados, donde realizaban rituales y buscaban respuestas a los misterios del mundo. Para estos pueblos originarios, el sumidero no era solo un paisaje, era un portal entre lo terrenal y lo divino. Más tarde, durante la época de la colonización española, el cañón fue escenario de resistencia y tragedia. En una de las historias más dolorosas de la región, un grupo de indígenas, perseguidos por las fuerzas conquistadoras, eligió lanzarse desde los precipicios antes que someterse a la esclavitud. Este acto de desesperación y valentía se convirtió en parte de la memoria viva del cañón, resonando hasta hoy entre sus paredes de piedra. El río Grijalva, serpenteando entre las paredes del desfiladero, es la arteria palpitante de este ecosistema. Sus aguas verdes transportan no solo sedimentos y vida, sino también secretos antiguos. Barcos se deslizan suavemente sobre la superficie, llevando a visitantes que, al adentrarse en el cañón, quedan sobrecogidos por un silencio casi reverente. Chichén Itzá. En la península de Yucatán, en medio de la densa vegetación y del calor ancestral de la tierra maya, se alza una de las obras más fascinantes jamás concebidas por la ingeniería humana. Chichén Itzá. Monumental y enigmática, esta antigua ciudad-estado resuena con los susurros de un pueblo que, con una matemática precisa, profundo conocimiento astronómico y una cosmovisión singular, dejó huellas eternas en la piedra. Fundada entre los siglos VI y VII, fue durante muchos años el centro político, económico y espiritual de una civilización que dominaba tanto las selvas como los cielos con igual maestría. En el centro de ese universo se encuentra el castillo, la pirámide de Kukulcán, una estructura que no solo impresiona por su simetría y grandeza, sino por su relación con los ciclos solares. En cada equinoccio, sombras en forma de serpiente descienden los peldaños de la pirámide, simulando la llegada de Kukulcán, la deidad emplumada. La ciudad respira simbolismo. Cada templo, cada cancha de juego, cada plataforma ceremonial fue erigida con un propósito que trasciende lo material. Los mayas no solo habitaban el espacio, lo ritualizaban, pero el tiempo, implacable como siempre, dejó su huella. Guerras, sequías y transformaciones sociales llevaron al declive de Chichén Itzá. La ciudad, que un día vibró con vida y fervor ceremonial, fue gradualmente devorada por la selva.
Con la llegada de exploradores y arqueólogos europeos en el siglo XIX, comenzó una nueva etapa. Manos cuidadosas comenzaron a retirar la selva piedra por piedra, revelando no solo estructuras, sino también secretos, inscripciones, esculturas y vestigios de una civilización que comprendía mucho más de lo que se pensaba. La escalinata del castillo, con sus 91 peldaños en cada lado más la plataforma superior, suma un total de 365, el número de días del año. La orientación de los templos con respecto a los solsticios y equinoccios. Los observatorios construidos para mapear el movimiento de Venus. Cascadas de agua azul en Chiapas. En el sur de México, donde las montañas de la Sierra Madre de Chiapas se encuentran con la exuberancia de la selva tropical, las aguas se lanzan en una danza eterna. Son las cascadas de agua azul, un santuario líquido donde la naturaleza revela uno de sus rostros más encantadores. Allí, entre el sonido de las hojas, el canto de las aves y el rugido suave de las caídas de agua, el tiempo parece adquirir otro ritmo. Las aguas que forman este espectáculo provienen de los ríos Otulún, Xumuljá y Tulijá, que se unen para crear un complejo hidrológico de rara belleza. Su color, un azul turquesa casi irreal, es resultado de su composición química, rica en sales minerales y carbonatos, con baja concentración de sedimentos. Cuando el sol incide sobre las corrientes, el agua brilla con tonos que varían entre lo cristalino y el cobalto profundo. Durante milenios, estas aguas han moldeado la piedra caliza de la región, formando piscinas naturales en varios niveles y pequeñas cascadas que se suceden como escalones líquidos en un altar esculpido por la paciencia de la tierra. Los depósitos minerales dejados por el agua construyen lentamente represas naturales, creando un paisaje en constante transformación. El paisaje de agua azul no es solo una obra de la geología, sino también un testimonio de la vitalidad del bioma tropical. En las orillas y los alrededores prospera una rica biodiversidad. Hay árboles frondosos, lianas, orquídeas silvestres y una fauna discretamente activa. Monos, tucanes, mariposas y reptiles viviendo en armonía con el sonido constante de las caídas de agua. Hierve el agua. En medio de las áridas montañas de Oaxaca, donde el viento danza entre los cactus y el tiempo parece escurrirse por las rocas, se encuentra un lugar que desafía los sentidos y la lógica. Hierve el agua, que en español significa el agua hierve, es un nombre que confunde a primera vista. Allí, donde cabría esperar vapor y calor, lo que se encuentra es un espectáculo silencioso de aguas frías que caen lentamente por las laderas, formando lo que a lo lejos parece una cascada petrificada. Hierve el agua es una ilusión sólida. No se trata de una cascada común, sino de una formación mineral única, resultado de siglos de acumulación de carbonato cálcico y otros minerales disueltos en el agua que brota de los manantiales termales locales. Cuando estas aguas afloran del subsuelo y se deslizan por los bordes del acantilado, se evaporan parcialmente, dejando una película blanca que, con el tiempo, construye las gigantescas cortinas de piedra que hoy contemplamos. La semejanza con una cascada congelada en el tiempo es tal que muchos viajeros guardan silencio ante la escena, intentando comprender si lo que ven es obra de la naturaleza o de un escultor invisible. Y en cierto modo, sí es arte natural. Una escultura líquida que ha tardado miles de años en esculpirse, gota a gota, mineral a mineral. Pero hierve el agua no es solo un fenómeno geológico, es un punto de encuentro entre la ciencia, la historia y lo sagrado. Las aguas que brotan de la montaña fueron consideradas curativas por los pueblos zapotecas, que habitaron esta región durante milenios. Para ellos, estos manantiales no eran simples nacimientos de agua,
sino lugares de energía y comunicación con el mundo espiritual. San Miguel de Allende. Incrustada en las montañas del estado de Guanajuato, esta joya colonial es más que un destino. Es una experiencia de memoria viva, donde pasado y presente se entrelazan en cada calle adoquinada. Fundada en el siglo XVI como parte de las rutas comerciales del Virreinato español, San Miguel de Allende creció entre iglesias barrocas, casonas de piedra y plazas vibrantes. Su nombre rinde homenaje a dos figuras fundamentales: el arcángel Miguel y Ignacio Allende, héroe de la independencia mexicana, nacido allí. La ciudad, que fue escenario y protagonista de capítulos decisivos en la historia de México, hoy conserva su espíritu rebelde y su vocación creativa. Caminar por San Miguel es más que un paseo, es una inmersión en el alma de una ciudad que respira arte. En cada esquina, galerías de arte contemporáneo comparten espacio con talleres tradicionales, mientras músicos y artistas plásticos ocupan las plazas con su oficio. Desde hace décadas, la ciudad atrae a creadores de todo el mundo en busca de la luz única que baña sus tejados y de la inspiración que brota de sus contrastes. Ese magnetismo cultural no es reciente. Desde mediados del siglo XX, San Miguel de Allende se convirtió en refugio de artistas, intelectuales y extranjeros, especialmente estadounidenses, que allí encontraron no solo belleza, sino una forma auténtica de vivir. Esta presencia internacional transformó la ciudad en un crisol de ideas, sin jamás borrar su identidad profundamente mexicana. ¿Y qué identidad? El barroco mexicano encuentra aquí una de sus expresiones más sublimes, especialmente en la parroquia de San Miguel Arcángel. Sus torres rosadas, inspiradas en las catedrales góticas europeas, cortan el cielo como manos alzadas en oración. Detrás de esta fachada hay siglos de devoción, fiestas religiosas y encuentros comunitarios que aún hoy marcan el ritmo de la ciudad. Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Popocatépetl, cuyo nombre en náhuatl significa montaña que humea, es una presencia viva, un coloso activo que se eleva a más de 5.400 metros sobre el nivel del mar. Su silueta es visible a cientos de kilómetros de distancia. A su lado reposa Iztaccíhuatl, la mujer blanca, nombre que también tiene raíces en la lengua náhuatl. A diferencia de su hermano incandescente, Iztaccíhuatl duerme. Su cuerpo montañoso forma el contorno de una mujer acostada, con la cabeza mirando al cielo y los pies apoyados sobre la tierra fértil. La leyenda cuenta que es una princesa dormida, sumida en un sueño eterno, esperando, tal vez, el reencuentro con su amado guerrero. La historia de Popocatépetl e Iztaccíhuatl es, ante todo, una tragedia, un relato de amor y sacrificio, donde la pasión desafía al destino. Según la tradición náhua, Iztaccíhuatl era una princesa de belleza incomparable, y Popocatépetl, un joven guerrero valiente y decidido. Unidos por un amor profundo, fueron separados por las trampas de la guerra y la mentira. Cuando Popocatépetl partió al campo de batalla, Iztaccíhuatl esperaba ansiosa su regreso. Pero una noticia falsa llegó a sus oídos. Le dijeron que su amado había muerto en combate. Desolada, la princesa sucumbió a la tristeza y al dolor, cayendo en un sueño sin fin. Al regresar victorioso, Popocatépetl encontró a su amada inerte, fría como la nieve que hoy cubre sus hombros. Desesperado, cargó su cuerpo hasta las montañas, construyó una pira y allí permaneció a su lado, protegiéndola con una antorcha encendida. Pero más allá de la leyenda, estos gigantes albergan historias reales y capas profundas de tiempo. Popocatépetl es uno de los volcanes más activos del hemisferio occidental.
Desde tiempos precolombinos, sus erupciones han marcado ciclos, alterado paisajes y moldeado civilizaciones. Xochimilco. Al sur de la Ciudad de México, donde el concreto de la metrópoli da paso a la vegetación acuática y a la bruma de las mañanas, se encuentra un relicario vivo de la historia mesoamericana, Xochimilco. Una red laberíntica de canales, chinampas y tradiciones, Xochimilco no es solo un destino turístico colorido, sino un testimonio palpitante de la resistencia cultural, de la armonía entre el ser humano y la naturaleza, y de la inventiva ancestral que desafió las aguas para cultivar la vida. Xochimilco en náhuatl significa campo de flores, y no es un nombre cualquiera. Es una profecía viva, una promesa cumplida en cada amanecer, cuando los primeros rayos de sol se reflejan en las aguas tranquilas de los canales, bañando las flores flotantes en tonos de rojo, amarillo y lila. Pero mucho antes de los paseos turísticos y las fiestas populares, existía un pueblo que entendía el agua como extensión del cuerpo y del alma, los xochimilcas. Este pueblo, una de las 7 tribus nahuas que migraron hacia el Valle Central, aprendió a modelar el paisaje para cultivar la supervivencia. Con una creatividad sin igual, desarrollaron las chinampas, islas artificiales hechas de capas de barro, juncos y materia orgánica, que flotaban sobre los lagos. Este ingenioso sistema agrícola, llamado agricultura chinampera, transformó lagos pantanosos en jardines fértiles, permitiendo cosechas abundantes en todas las estaciones. Las chinampas no eran solo campos de cultivo, eran santuarios. Cada isla estaba rodeada de árboles de ahuejote, cuya función era fijar la tierra, proteger el suelo y purificar el agua. En este ecosistema construido con sabiduría, el maíz, el frijol, el amaranto y las flores crecían lado a lado, alimentando cuerpos y espíritus. Lagos de Montebello. Situados en el estado de Chiapas, casi en la frontera con Guatemala, forman un parque nacional creado en 1959 y más que una zona protegida, son un relicario ecológico, cultural y espiritual. Cada lago tiene su propio nombre, su propia tonalidad y personalidad. Hay quienes dicen que son como espíritus dormidos, algunos tranquilos como monjes en meditación, otros inquietos como niños jugando con la luz del sol. Los colores varían del azul turquesa al verde esmeralda, del azul profundo casi negro hasta tonos púrpura al atardecer. Esta paleta, producida por una combinación exacta de minerales, fondo lacustre e incidencia solar, es una alquimia natural que ningún pintor se atrevería a imitar. Al caminar entre los lagos, el visitante no solo recorre senderos de tierra y piedra, sino que atraviesa los caminos invisibles del tiempo. En cada curva, en cada mirador, se revela un nuevo fragmento del mundo. El olor a madera húmeda, el canto de las aves endémicas, el reflejo de las nubes en la superficie, todo parece conspirar para recordar que la tierra, cuando es protegida, aún sabe ser poesía. La región fue, y aún es, territorio de pueblos originarios, mayas, tojolabales, tzeltales, voces que habitan el bosque, que conocen los secretos de las plantas y los nombres de los vientos. Para estos pueblos, los lagos no son solo paisajes, son entidades, seres con voluntad y presencia. Por eso, hasta hoy, algunos lagos no pueden ser cruzados o nadados sin permiso espiritual. Hay respeto, hay silencio, hay escucha. Las leyendas circulan como la brisa entre los árboles. Se dice que en noches muy silenciosas es posible oír los susurros de los dioses antiguos que vienen del fondo de las aguas. Se dice que hay portales a otros mundos escondidos en sus profundidades. Pero más allá de los mitos,
lo que más impresiona es la armonía entre ser humano y naturaleza que aún resiste en este rincón de Chiapas. Volcán Paricutín. En medio de las vastas llanuras del estado de Michoacán, en el corazón de México, un fenómeno sin precedentes alteró para siempre el paisaje y la vida de las comunidades locales. Era el 20 de febrero de 1943, cuando ante los ojos atónitos de un agricultor llamado Dionisio Pulido, la tierra comenzó a temblar y un susurro subterráneo empezó a resonar bajo sus pies. En pocas horas, lo que antes era un tranquilo campo de maíz se convirtió en la cuna de uno de los acontecimientos geológicos más impresionantes del siglo XX, el nacimiento del volcán Paricutín. La historia del Paricutín no es solo la historia de un volcán, es un testimonio vivo de la fuerza primitiva del planeta, una ventana al núcleo ardiente de la Tierra. A diferencia de la mayoría de los volcanes, cuya formación se pierde en milenios de historia geológica, el Paricutín nació ante los ojos humanos. Por primera vez en la historia moderna, los científicos pudieron observar en tiempo real el surgimiento y el desarrollo completo de un volcán desde su inicio hasta su extinción eruptiva. El día comenzó como cualquier otro para los habitantes de San Juan Parangaricutiro, una aldea indígena purépecha, con profundas raíces en la cultura y la tradición. Dionisio y su esposa Paula estaban cultivando el campo cuando escucharon un sonido sordo, como truenos amortiguados que venían del subsuelo. Poco después, una grieta se abrió en la tierra, liberando gases calientes, cenizas y pequeñas explosiones de lava. En cuestión de días, un cono volcánico comenzó a emerger, creciendo a una velocidad asombrosa, 5 metros en solo 24 horas. En las semanas siguientes, el Paricutín continuó su ascenso. Las erupciones eran constantes, lanzando columnas de cenizas a cientos de metros de altura. La lava incandescente descendía por las laderas, devorando todo a su paso. En menos de un año, el volcán ya había alcanzado una altura de más de 300 metros. Las aldeas de San Juan Parangaricutiro y Paricutín, de donde el volcán heredó su nombre, fueron lentamente sepultadas por la lava y las cenizas, dejando tras de sí solo vestigios de lo que antes fue el hogar de cientos de personas. Palenque. Entre las densas selvas tropicales del estado de Chiapas, en el sureste de México, se alza silenciosa una de las ciudades más enigmáticas de la civilización maya. Palenque, como se la conoce hoy, reposa bajo las sombras de árboles milenarios y los cantos apagados de las aves salvajes, guardando entre sus piedras el eco de un pasado glorioso. Su verdadero nombre, Lacama, lugar de las grandes aguas, resonaba por las plazas y templos hace más de 1000 años, cuando los dioses aún caminaban entre los hombres y los reyes se erigían como intermediarios de lo divino. A diferencia de otras grandes ciudades mayas, como Tikal o Copán, Palenque no se extiende por vastas llanuras, sino que floreció de manera vertical, en armonía con la geografía montañosa de la región. Sus estructuras, meticulosamente esculpidas, no fueron solo construcciones utilitarias o monumentos al poder. Eran más bien representaciones del cosmos, representaciones arquitectónicas de antiguos mitos, alineadas con precisión astronómica, concebidas para unir el cielo, la tierra y el inframundo. Palenque tuvo su apogeo entre los siglos VII y VIII después de Cristo, durante el reinado de uno de los más icónicos gobernantes mayas, Kinich Yanaab Pakal, conocido también como Pakal el Grande. Subió al trono siendo aún un niño, pero su gobierno, que duró casi 7 décadas, estuvo marcado por una era de estabilidad, avance artístico y crecimiento monumental. Pakal murió en el año 683, después de Cristo, pero su legado fue cuidadosamente inmortalizado.
Su tumba, escondida en el interior del Templo de las Inscripciones, es considerada uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de América. La lápida que cubre su sarcófago, esculpida con imágenes que remiten a la mitología y al ciclo del Renacimiento, ha inspirado no solo a estudiosos, sino también a especuladores, siendo interpretada por algunos como prueba de contacto extraterrestre. Quintana Roo. A la orilla del Mar Caribe, donde el azul cristalino se confunde con el horizonte y la brisa salada lleva consigo memorias de civilizaciones antiguas, se extiende el estado de Quintana Roo. Un territorio vibrante, de selvas densas y aguas translúcidas, que guarda bajo su superficie mucho más que playas paradisíacas. Mucho antes de las cadenas hoteleras y las carreteras asfaltadas, mucho antes de la llegada de los conquistadores, esta tierra ya era sagrada para el pueblo maya. Ciudades enteras surgieron entre la espesa selva, con pirámides que tocaban el cielo y observatorios que descifraban el movimiento de los astros. Aquí, los dioses eran invocados en rituales, se arrojaban ofrendas a las profundidades de los cenotes y la tierra era reverenciada como madre y guardiana. Los mayas veían en Quintana Roo un portal entre mundos. Los cenotes, esas formaciones naturales en forma de pozo, alimentadas por ríos subterráneos, no eran solo fuentes de agua dulce, eran también entradas al Xibalbá, el mundo de los muertos. A estos lugares sagrados, los sacerdotes conducían ritos de purificación y sacrificios, buscando mantener el equilibrio entre lo visible y lo invisible, entre el ser humano y lo divino. Durante siglos, ciudades como Tulum, Cobá y Muyil florecieron entre los árboles. Sus templos se alzaban de forma orgánica, como si brotaran de la propia tierra. Sus estelas contaban historias de reyes, guerras y alianzas, mientras que sus calzadas elevadas, los sacbés, conectaban comunidades lejanas por rutas sagradas. En Quintana Roo, el Imperio Maya dejó huellas profundas, no solo en las piedras, sino también en el modo de vida que aún perdura en las comunidades indígenas de la región. Acapulco. A los pies de la Sierra Madre del Sur, en la costa del Pacífico mexicano, emerge una ciudad que a lo largo de los siglos se ha convertido en símbolo de belleza natural, refugio de celebridades y escenario de momentos históricos intensos, Acapulco. Mucho más allá de las playas doradas y las aguas cálidas que la abrazan, Acapulco es un testimonio vivo del complejo entramado de la historia mexicana, marcada por conquistas, reinvenciones y resistencias. La historia de Acapulco comienza mucho antes de la llegada de los europeos. Pueblos indígenas como los tlapanecos y los nahuas ya habitaban la región, aprovechando sus aguas ricas y suelos fértiles. Cuando los conquistadores españoles llegaron en el siglo XVI, Acapulco fue rápidamente reconocida por su valor estratégico, un puerto natural que serviría como una de las principales puertas de entrada y salida entre Oriente y Occidente. Durante el periodo colonial, el puerto de Acapulco se convirtió en una pieza clave de la famosa ruta del Galeón de Manila. Durante más de 2 siglos, galeones españoles cruzaron el Océano Pacífico, uniendo Acapulco con Manila, en Filipinas. Por esta ruta circulaban sedas orientales, porcelanas chinas, especias y otros bienes exóticos que transformaron a Acapulco en un vórtice comercial y cultural entre continentes. Pero la prosperidad también trajo peligros. Corsarios, piratas y potencias europeas rivales codiciaban el puerto, obligando a los españoles a fortificar la ciudad. Así nació el Fuerte de San Diego, aún hoy uno de los principales hitos históricos de Acapulco. Una construcción imponente, de muros gruesos, diseñada para proteger lo que en su época era una de las rutas comerciales más lucrativas del planeta.
Con la independencia de México a principios del siglo XIX, Acapulco perdió parte de su relevancia comercial. Las rutas cambiaron, los intereses geopolíticos se redirigieron y la ciudad experimentó un periodo de decadencia. No obstante, esa pausa fue solo un paréntesis antes de una reinvención que llegaría décadas después. Baja California, Mar de Cortés. Tlapanecos y nahuas moldeaban el territorio con sabiduría ancestral. Aquí, en las laderas escarpadas y en las bahías serenas, vivían al ritmo de la naturaleza, y de ella extraían sustento, cultura y sentido. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, el destino de Acapulco cambiaría drásticamente. Hernán Cortés, ávido de expansión y riquezas, vio en aquella bahía un punto de conexión con lo que consideraba el otro lado del mundo. El Pacífico se convertía en un nuevo horizonte por explorar, y Acapulco, en su portal. Así nació el Galeón de Manila, una de las rutas comerciales más largas y peligrosas de la historia marítima. Durante más de 250 años, barcos cargados de porcelanas chinas, sedas finas, especias y metales preciosos cruzaban los océanos entre Manila, en Filipinas, y Acapulco, estableciendo un puente entre Asia y América, entre Oriente y Occidente. Pero las riquezas que pasaban por Acapulco también despertaban ambiciones. Piratas ingleses y holandeses rondaban los mares, y las murallas del fuerte de San Diego fueron levantadas como escudo de piedra contra sus ataques. Una fortaleza de estructura pentagonal que aún hoy vigila, en silencio, el puerto que tanto impulsó el destino colonial de la Nueva España. Puebla. En el corazón de la altiplanicie central de México, envuelta por las imponentes sombras de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, florece una ciudad cuya historia se entrelaza con las raíces coloniales, los sabores profundos de la tierra y el espíritu inquebrantable de un pueblo. Puebla, un nombre que resuena como un cántico entre catedrales barrocas, calles empedradas y los murmullos de la memoria nacional. Fundada en 1531, Puebla de Los Ángeles no surgió sobre ruinas indígenas, como tantas otras ciudades mexicanas. Fue planificada, trazada y soñada por los españoles como un eslabón entre el puerto de Veracruz y la capital, la Ciudad de México. Su trazado geométrico, sus plazas regulares, sus conventos e iglesias, anunciaban la promesa de un nuevo mundo, ordenado, católico, opulento. Pero Puebla pronto dejó de ser solo un punto de paso. Se convirtió en un centro de producción, de pensamiento y de resistencia. Su pueblo, mezcla de españoles, indígenas y mestizos, forjó una identidad propia, donde la religiosidad barroca convivía con la creatividad artesanal y la potencia de una gastronomía que nacía entre cazuelas de barro y manos anónimas. Fue en Puebla donde México encontró una de sus mayores victorias. El 5 de mayo de 1862, un ejército mexicano, mal armado y en menor número, enfrentó y derrotó a las tropas francesas, entonces consideradas las más poderosas del mundo. La batalla de Puebla se convirtió en símbolo de resistencia y orgullo nacional. Y hasta hoy, esta fecha se celebra no solo en México, sino también en Estados Unidos, como tributo al coraje frente a lo imposible. Nevado de Toluca. Conocido en náhuatl como Xinantecatl, que puede traducirse como hombre desnudo, el Nevado de Toluca es el cuarto pico más alto de México y una de las pocas montañas del país con acceso a su cráter por carretera. Pero mucho antes de la llegada de los automóviles y los turistas, esta montaña ya era reverenciada por los pueblos originarios como un lugar sagrado. Aquí, entre cumbres nevadas
y lagos volcánicos, la cosmología indígena halló refugio. Para los Matlatzincas y otros grupos de la región, el Nevado no era solo una montaña, era un ser vivo, una entidad espiritual, un punto de conexión entre el mundo terrenal y el universo divino. Las ofrendas que aún hoy se encuentran en sus lagunas congeladas, la del Sol y la de la Luna, dan testimonio de siglos de fe, rituales y reverencia. Con una altitud que supera los 4.600 metros, el Nevado de Toluca es un desafío para los cuerpos y una inspiración para las almas. El aire enrarecido obliga a caminar con lentitud, el silencio profundo invita a la introspección. Al alcanzar la cima, la vista revela más que valles y ciudades lejanas, revela lo pequeños que somos ante la magnitud de la Tierra. Pero el Nevado es también memoria geológica, un volcán extinto que en su día fue colosal y activo, moldeando con sus erupciones la geografía de la región central de México. Hoy, su cráter alberga dos lagunas formadas por el deshielo, rodeadas por laderas rocosas que parecen pintadas por el tiempo. Estas aguas heladas, silenciosas y profundas, guardan más que minerales, guardan mitos. Ciudad de México. Antes de ser México, este valle fue Tenochtitlán, la ciudad mexica erigida sobre las aguas del lago Texcoco. Fundada en 1325, Tenochtitlán era una maravilla de la ingeniería y de la organización urbana, con calzadas elevadas, canales navegables, templos y mercados bulliciosos. La capital de un imperio que se expandía por montañas y valles de Mesoamérica. Fue aquí donde el conquistador español Hernán Cortés llegó en 1519, fascinado por la sofisticación de aquella ciudad sobre el agua. Y fue también aquí donde apenas 2 años después, la destrucción colonial dio inicio a una nueva era. Tenochtitlán cayó. Sobre sus escombros se levantó la Ciudad de México, un nuevo centro de poder, de fe, de dominación y de profundos cruces culturales. Desde entonces, la Ciudad de México se ha convertido en escenario de todo, de guerras y revoluciones, de liturgias coloniales y levantamientos populares, de arte, de arquitectura, de utopías urbanas y de profundas crisis. Es una ciudad que vive todas sus edades al mismo tiempo. Una ciudad donde el barroco encuentra al muralismo, donde ruinas mexicas yacen bajo plazas españolas, donde la lucha y la belleza conviven en cada esquina. Pero la ciudad es más que monumentos, es su gente, millones de voces, pueblos que han llegado de todas partes del país y del mundo, transformando este valle ancestral en uno de los mayores centros urbanos del planeta. Una megalópolis que respira en múltiples lenguas, acentos, tradiciones y formas de habitar el espacio. Caminar por la Ciudad de México es atravesar siglos en pocas manzanas. Desde el centro histórico, con su catedral monumental erigida sobre las piedras de Tenochtitlán, hasta los barrios modernos de Polanco y Santa Fe. Desde Coyoacán, donde Frida Kahlo pintaba sus universos íntimos, hasta Tepito, donde la supervivencia es arte cotidiano. Monte Albán. En lo alto de una montaña escarpada del Valle de Oaxaca, como una centinela silenciosa que vigila el tiempo y la tierra, reposa Monte Albán. No es solo una ciudad antigua, no es solo un yacimiento arqueológico. Monte Albán es un enigma de piedra, un testimonio monumental de civilizaciones que construyeron imperios antes incluso de que el mundo supiera de la existencia de América. Fundada hacia el siglo VI antes de la Era Común, Monte Albán nació no como una aldea cualquiera, sino como un ambicioso proyecto, una ciudad planificada, esculpida en la cima de una montaña a más de 1.900 metros de altitud. Una hazaña arquitectónica y urbana que revela el ingenio de los zapotecas, el pueblo que allí floreció durante más de un milenio. Desde allí arriba,
el mundo parecía al alcance de la mano. Los valles fértiles, las rutas comerciales, las aldeas lejanas, todo podía ser observado y en cierta forma controlado. Monte Albán fue capital, fue centro ceremonial, fue lugar de poder y de contemplación. Un espacio donde la política, la religión y la astronomía se entrelazaban en cada piedra colocada con precisión. Los zapotecas no solo construyeron templos, plazas y observatorios, forjaron una identidad, crearon uno de los primeros sistemas de escritura de Mesoamérica, dejaron registros en glifos, esculpieron calendarios y desarrollaron un sistema social complejo. Monte Albán era el corazón palpitante de una civilización que sabía mirar al cielo y comprender los ciclos de la tierra. Las estelas y esculturas repartidas por el yacimiento son más que arte, son narraciones. Entre ellas, los famosos danzantes, figuras humanas con posturas extrañas, contorsionadas, algunas con expresiones de dolor. Durante mucho tiempo interpretadas como bailarines, hoy se cree que representan prisioneros sacrificados, líderes vencidos, enemigos humillados. Una advertencia de poder, un recordatorio de dominio. Tlacotalpan, Veracruz. A orillas tranquilas del río Papaloapan, en el estado de Veracruz, reposa una ciudad que parece suspendida en el tiempo, Tlacotalpan. Un nombre que suena como música y que, de hecho, vive al ritmo de fandangos, de corridos, de mareas suaves y de historias contadas a la sombra de balcones coloniales. Una ciudad que, aunque pequeña, guarda el alma vasta de un México costero, tropical, barroco y resistente. Tlacotalpan no nació de la prisa, ni de la fuerza bruta, se fue formando con el tiempo, con las aguas, con los vientos que soplan desde el Golfo y con las manos de pescadores, artesanos y poetas. Su nombre proviene del náhuatl, Tlacotalpan, lugar entre tierras. Y en efecto, allí, entre el río y la tierra firme, entre el pasado y el presente, se construyó una ciudad singular. Durante el período colonial, Tlacotalpan fue un puerto interior, un punto estratégico en el comercio fluvial entre las zonas tropicales de Veracruz y los grandes centros del virreinato de la Nueva España. Por sus muelles pasaban maderas preciosas, ganado, tabaco e historias, muchas historias. Era una ciudad orientada hacia el río, moldeada por él, dependiente de él. Hasta hoy, su economía, su cultura y su ritmo siguen dictados por las aguas. El trazado urbano, a diferencia de tantas ciudades mexicanas, no sigue los patrones de simetría hispánica. Tlacotalpan se curva al capricho del río. Sus calles son anchas, sus casas bajas, paredes coloridas en tonos pastel, tejados de barro, portales altos, ventanas de madera tallada. Una estética única, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero más que los edificios, es la atmósfera lo que cautiva. Grutas de Cacahuamilpa. Para muchos, entrar en las grutas de Cacahuamilpa es como cruzar un umbral entre mundos. Del calor y la luz de la superficie a la penumbra húmeda y reverente del subsuelo. La cueva se abre como una boca ancestral. Y a partir de allí todo cambia. La acústica, el ritmo, la percepción del tiempo. Allí dentro reina la piedra viva. Formadas a lo largo de millones de años, las grutas son uno de los sistemas de cavernas más extensos del mundo. Un complejo de salas gigantescas, galerías sinuosas, columnas titánicas y esculturas naturales que parecen desafiar la lógica. Estalactitas y estalagmitas crecen como si buscaran tocarse, creando formas que recuerdan cortinas, figuras humanas, animales e incluso catedrales góticas. Pero las grutas de Cacahuamilpa son más que un espectáculo visual. Tienen historia.
tienen espíritu. Durante siglos fueron conocidas y reverenciadas por los pueblos indígenas de la región. Para los chontales y otros grupos originarios, esas cavernas eran morada de divinidades, lugar de rituales, conexión con el mundo de los muertos, un santuario natural donde la tierra habla, en gotas, ecos y sombras. Incluso después de la colonización española, las grutas conservaron su misterio. Durante mucho tiempo fueron olvidadas, temidas, evitadas. Solo en el siglo XIX comenzaron a ser exploradas de manera sistemática y desde entonces su fama no ha dejado de crecer. Hoy son visitadas por miles de personas cada año, pero incluso ante la presencia humana siguen intactas en su esencia. San Cristóbal de las Casas. En las montañas verdes de Chiapas, rodeada de neblinas matinales y del silencio respetuoso del bosque, reposa una ciudad que late como corazón cultural, espiritual e histórico del sur de México, San Cristóbal de las Casas. Una ciudad que no solo alberga vidas, sino que acoge historias. Una ciudad que resiste y se reinventa entre tiempos, creencias y voces distintas. Fundada en el año 1528 por los conquistadores españoles, San Cristóbal fue concebida como bastión de poder colonial en territorio maya. Inicialmente se llamó Villarreal de Chiapa, pero con el tiempo, su nombre fue cambiado en honor a Bartolomé de las Casas, fraile dominico, que aquí luchó contra los abusos cometidos contra los pueblos indígenas. El nombre de la ciudad se convirtió así en algo más que una designación, un manifiesto. San Cristóbal es, desde su origen, un punto de encuentro, de tensiones, de culturas, de mundos. Por un lado, las estructuras coloniales, casonas con tejados rojos, iglesias barrocas, calles empedradas alineadas con precisión militar. Por otro, la presencia fuerte y ancestral de los pueblos indígenas tzotziles y tzeltales, cuya cosmovisión resuena en los mercados, los tejidos, las lenguas y los rituales. Caminar por sus calles es experimentar el México profundo. En cada esquina, un mercado de colores vibrantes. En cada plaza, una historia contada en susurros, en cantos, en resistencia. Aquí, el tiempo no es cronológico, es cíclico. La ciudad vive en espiral, donde el ayer dialoga con el hoy y el futuro se dibuja a partir de la memoria. Valle de Bravo. En el interior montañoso del Estado de México, rodeado de bosques de pinos, lagos espejados y laderas ondulantes, reposa un lugar que parece haber sido moldeado por el encuentro entre la naturaleza y la contemplación humana. Valle de Bravo. Una ciudad que inspira silencio, recogimiento y al mismo tiempo celebración. Un refugio. Un espejo del alma mexicana en su versión más serena y resiliente. Valle de Bravo nació como asentamiento indígena. Mucho antes de convertirse en destino de descanso o retiro espiritual, fue hogar de grupos matlatzincas que allí vivían en comunión con las montañas, los ríos y los ciclos agrícolas. La colonización española trajo el catolicismo, la arquitectura de adobe, las campanas que aún hoy marcan el ritmo de la ciudad. Pero la esencia del lugar, el vínculo con la tierra, jamás se perdió. Durante el siglo XX, Valle experimentó una transformación silenciosa, de aldea rural a destino codiciado por artistas, escritores, pensadores y familias en busca de paz. La presa de Valle, construida en la década de 1940, transformó el paisaje. Donde antes había campos y ríos, ahora hay un espejo de agua que refleja nubes, montañas y sueños. Un lago que se convirtió en símbolo. Lo que diferencia a Valle de Bravo de otras ciudades no es solo su estética, es su ritmo, un compás pausado, casi meditativo.
Un tiempo que invita a la escucha, escucha de la naturaleza, del propio cuerpo, del otro. Quizás por eso, la ciudad se ha convertido en un centro de espiritualidad contemporánea. Aquí muchas búsquedas se encuentran. Mazatlán, Sinaloa. A orillas del Océano Pacífico, donde el mar se encuentra con la tierra con fuerza y poesía, se alza una ciudad que desde hace siglos baila entre el puerto y la playa, entre el trabajo y la celebración, entre la espuma de las olas y el sonido de la banda sinaloense. Mazatlán. Un nombre que significa tierra de los venados en náhuatl, pero que hoy también carga con el peso de la historia, la cultura y la resistencia costera de México. Mazatlán nació del encuentro entre el mundo indígena y el europeo, entre navegantes y pescadores, entre comerciantes y soñadores. Fundada oficialmente en el siglo XVI, pero habitada mucho antes por grupos indígenas como los tahues y los acaxes, la ciudad comenzó como un puesto avanzado y creció como un puerto vital del Pacífico mexicano. Durante el siglo XIX, Mazatlán floreció como uno de los principales puertos comerciales de México. Sus aguas profundas y protegidas se convirtieron en punto de partida y llegada de navíos que cruzaban el océano. El mundo entraba por allí, mercancías, ideas, músicas, acentos, y también salía productos locales, artesanías, mariscos y el espíritu resiliente de un pueblo costero. El centro histórico de Mazatlán aún conserva huellas de esa era de esplendor portuario. Edificios con influencias francesa, alemana y española, calles adoquinadas, fachadas coloridas que resisten la sal y el tiempo. Un escenario que parece congelado en el tiempo, pero que late con vida todos los días. Porque Mazatlán no vive del pasado, vive con el pasado. La ciudad también es sinónimo de música. Es la cuna de la banda sinaloense, ese género que mezcla los vientos del jazz, los ritmos de la polca y el alma festiva del pueblo del noroeste mexicano. Aquí, la música no suena solo en los escenarios, invade las calles, los mercados, las playas. En Mazatlán, la vida tiene banda sonora, y es alta, alegre, vibrante. Guanajuato. Entre colinas coloridas y callejones entrelazados como hilos de un tapiz vivo, existe una ciudad que parece salida de una novela barroca, Guanajuato. Una ciudad de oro, plata y leyenda. Una ciudad que no se revela de inmediato, sino que susurra, se curva, sorprende. Una ciudad que lleva en las piedras de sus túneles, en las fachadas coloniales, en los ecos de sus teatros, el alma dramática y resiliente de México. Fundada en el siglo XVI con el nombre de Real de Minas de Guanajuato, la ciudad nació de la minería. Las entrañas de la tierra revelaron allí una abundancia insospechada de plata. En poco tiempo, Guanajuato se convirtió en uno de los centros mineros más importantes del mundo. Bajo la superficie, túneles profundos. Sobre ella, iglesias doradas, mansiones suntuosas, calles que desafiaban el trazado cartesiano. Pero la historia de Guanajuato no es solo de riqueza. También es de lucha. En lo alto de una colina, el monumento al Pípila, el héroe popular que prendió fuego a la puerta de la Alhóndiga de Granaditas en el año 1810, marca uno de los primeros actos de la independencia de México. Guanajuato fue escenario de revolución antes de que el resto del país despertara, y nunca dejó de ser tierra de coraje. Es una ciudad que desafía la mirada lineal. Sus calles estrechas suben, bajan, desaparecen, reaparecen en túneles, escaleras, curvas. Guanajuato no fue hecha para verse de una vez. Fue hecha para descubrirse poco a poco. En cada esquina, un detalle. En cada callejón, una historia. Y pocas ciudades cuentan historias como Guanajuato. Leyendas como la del Callejón del Beso,
donde dos enamorados desafiaron la distancia y el destino con un beso entre balcones. O las historias reales de los mineros que moldearon la ciudad con sus manos y su sudor. O los recuerdos eternizados en los famosos muertos del Museo de las Momias, rostros congelados en expresiones que parecen querer seguir hablando. Taxco de Alarcón, Guerrero. Entre las montañas de Guerrero, como un nido de casas blancas incrustado en laderas empinadas, reposa una ciudad donde el tiempo no pasa, sino que resuena. Taxco de Alarcón. Un lugar donde cada calle empedrada cuenta una historia, donde cada balcón de hierro forjado guarda un secreto, y donde el brillo de la plata refleja no solo la luz del sol, sino la memoria de un México artesanal, barroco y resistente. Taxco es más que una ciudad. Es una revelación. Surgida como asentamiento indígena en tiempos anteriores a la conquista, se transformó en el siglo XVI cuando los españoles, seducidos por el brillo de los minerales, iniciaron la explotación de las minas de plata. Así nació el Taxco colonial, mezcla de ambición europea y paisaje indígena, de fe católica y manos mestizas. La ciudad se adaptó al relieve. Nada allí es plano. Las calles suben y bajan como serpientes de piedra, formando laberintos que desafían los mapas. Los coches deben ser pequeños, los pasos cuidadosos, pero cada curva, cada cuesta, revela un ángulo nuevo, una vista inesperada, una cúpula que emerge entre las tejas rojas. En el centro de este escenario se alza la iglesia de Santa Prisca, un coloso de piedra rosa con torres que tocan el cielo y unos interiores tan ornamentados que parecen respirar oro. Erigida en el siglo XVIII por el minero José de la Borda, Santa Prisca es símbolo de devoción, de riqueza y de una estética barroca que encontró en Taxco uno de sus escenarios más exuberantes. Pero si la plata fundó Taxco, fue el trabajo humano el que la sostuvo. En los talleres artesanales, los maestros plateros transformaron el mineral bruto en joyas, cubiertos, ornamentos. Un arte transmitido de generación en generación, donde la técnica europea encontró la sensibilidad indígena y creó algo nuevo, el estilo taxqueño.